Bienvenidos. A veces me paro a pensar y es que es fascinante. Hemos construido esta cosa, la nube, una infraestructura global que procesa millones de datos por segundo. Y sin embargo, de repente, todo se puede venir abajo. Llega un lunes por la mañana, una aplicación de esas críticas decide, sin más, que deja de funcionar. Y ya está, nadie del equipo admite haber tocado nada, los registros están impolutos. Y aún así, el caos está ahí. Esta fuerza invisible, esta entropía digital que lucha contra el orden, pues tiene un nombre: deriva de infraestructura. Y hoy, con la ayuda de un artículo que es francamente lúcido del blog Nivel Epsilon, vamos a intentar entenderla. Es que es un concepto, bueno, yo diría que es fundamental. La deriva de infraestructura, el famoso infrastructure drift, no es más que esa brecha, ese hueco que se va abriendo, muy poco a poco, casi sin que te des cuenta, entre lo que tú has diseñado, lo que está escrito en tu código, tu infraestructura como código, y lo que de verdad está funcionando ahí fuera, en producción. La analogía del artículo es que es perfecta para esto, para visualizarlo. Imagina que tu código son los planos de una casa, detallados, aprobados, todo perfecto. ¿Vale? Cada pared, cada enchufe, todo documentado. Pues la deriva es lo que pasa cuando llega un contratista y pinta una pared de un azul un poquito distinto. Un poquito. O un electricista cambia una lámpara por un modelo que es casi idéntico pero no es el mismo. Y claro, se le olvida actualizar el plano. O peor, cuando empieza a salir una pequeña fuga de agua detrás de una pared. Son, son cambios que no están registrados y que gota a gota van erosionando el edificio. Entiendo. O sea, es como una especie de conspiración silenciosa de la realidad contra nuestros planes, que en teoría son perfectos. Y aunque suene a fuerza de la naturaleza, algo tan incontrolable como, no sé, la tendencia de los cables a enredarse solos en un cajón, el artículo de nivel Epsilon nos asegura que se puede gestionar. Así que prometemos que al final de esta charla vamos a entender este fenómeno. Aunque el viaje para llegar hasta ahí se parezca un poco a seguir un mapa dibujado en una servilleta por un laberinto. Mm. De acuerdo, pues. Vamos a adentrarnos en ese laberinto. La idea de una pequeña desviación, como ese tono de azul un poco distinto, parece insignificante. Uno tiende a pensar, bueno, no es para tanto. Pero el artículo insiste mucho en que el efecto acumulado de estos pequeños cambios es sorprendentemente grave. Es como si este fantasma en la máquina tuviera muchas formas de atormentar a un equipo de operaciones. A ver, describamos a este poltergeist. Tiene varias manifestaciones, sí, y ninguna es agradable. Empecemos por la más obvia, las brechas de seguridad. Cada pequeña deriva puede ser un agujero en tu defensa, un puerto que alguien abre a mano en un firewall para una prueba rápida. Y se olvida de cerrarlo, lo de siempre. Y se olvida de cerrarlo, pues eso se convierte en un vector de ataque permanente, o una regla de acceso que se modifica para ser un poquito más permisiva solo por un momento. Pues ese momento nunca acaba, y los privilegios se quedan ahí. O software que no se actualiza porque nadie lo gestiona desde el código, y claro, acumula vulnerabilidades conocidas. No es un gran fallo catastrófico, ¿sabes? Son cientos de pequeños descuidos que, juntos, pues, dejan la puerta abierta de par en par. Teoría de las ventanas rotas, ¿no? Pero aplicada a la ciberseguridad. Una pequeña grieta invita a que entren problemas mucho mayores. Y esto me hace pensar, si los entornos ya no son idénticos por estos cambios, ¿es esta la razón oculta de por qué tantos despliegues fallan en producción a pesar de haber pasado todas las pruebas? Has dado en el clavo. Totalmente. Esa es la causa raíz del clásico y explosivo o frustrante "en mi máquina funcionaba". Ajá, el clásico. Si el entorno de desarrollo, el de preproducción y el de producción han derivado y ya no son espejos el uno del otro, los lanzamientos fallan. Y fallan de formas completamente inesperadas. Lo que funcionaba perfecto en las pruebas se rompe en producción porque, qué sé yo, una variable de entorno es distinta o una librería tiene otra versión que alguien instaló a mano. O un permiso que no existe. Exacto. Y esto genera retrasos, frustración y, bueno, esas sesiones de depuración a las 3 de la mañana que a nadie le gustan. Pesadillas de despliegue. Y supongo que también de cumplimiento normativo. Me imagino que a la gente de auditoría no le hacen mucha gracia estas interpretaciones creativas de la configuración. Para nada.
Para ellos son verdaderas pesadillas de compliance. Las configuraciones se pueden desviar sutilmente de regulaciones muy estrictas como GDPR, HIPAA. Uf. Un sistema que hoy es perfectamente compatible, mañana tras un par de cambios manuales que no están registrados, puede que ya no lo sea. Y esto te puede llevar a auditorías fallidas, multas económicas que duelen y un daño a la reputación de la empresa que es difícil de reparar. La Deriva no entiende de burocracia, pero los auditores desde luego que sí. Un momento. ¿Me estás diciendo que esas máquinas virtuales zombies que a veces encontramos por ahí y que nadie sabe de quién son, o esos discos duros huérfanos, eso es un síntoma de la deriva? Totalmente. Los desbordes de presupuesto son uno de los síntomas más claros y más dolorosos. Hablamos de máquinas virtuales que alguien levantó para una prueba y se quedaron encendidas para siempre. O volúmenes de almacenamiento que no están conectados a nada pero por los que sigues pagando cada mes. O bases de datos, sobreaprovisionadas por si acaso. Recuerdo un caso. Un equipo dejó funcionando una base de datos de altísimo rendimiento para una prueba de carga. Un fin de semana. Solo un fin de semana. Nadie la pagó. 3 meses después, en la revisión de costes, descubrimos que esa prueba olvidada le había costado a la empresa el sueldo anual de un ingeniero junior. ¡Qué barbaridad! Son recursos que consumen dinero en silencio, mes tras mes. Es como dejar todos los electrodomésticos de una casa vacía encendidos. Y todo esto, imagino, acaba por minar lo más importante, la fiabilidad del sistema. Es la consecuencia final, la que lo engloba todo. Un entorno impredecible donde el estado real no coincide ni con la documentación ni con el código, hace que arreglar problemas sea exponencialmente más difícil. Los ingenieros pierden un tiempo valiosísimo persiguiendo fantasmas, ¿sabes? Intentando diagnosticar problemas basándose en suposiciones que son erróneas. La confianza en el sistema se va, se desvanece, y el estrés operativo se dispara. Es el camino más corto al burnout del equipo. Vamos. Vale, el panorama es desolador. Es como descubrir que tu casa tiene termitas, fugas y una instalación eléctrica, digamos, creativa. Antes de llamar al exorcista, supongo que lo primero es saber dónde se esconden estos fantasmas. ¿Cómo detectas algo que, por definición, no está en los planos? ¿Cuáles son las herramientas de estos cazafantasmas de la nube? El artículo se centra en 2 herramientas principales que son como nuestros detectores de movimiento. Si trabajas de forma nativa en AWS, la propia plataforma te ofrece CloudFormation Drift Detection. Funciona como un auditor increíblemente diligente. Compara la plantilla que tú desplegaste, que es tu fuente de la verdad, con la configuración real de los recursos, ahora mismo. El ejemplo del artículo es muy claro. Tu plantilla dice que el puerto 22, el de SSH, debe estar cerrado en un grupo de seguridad. Algo básico. Pues si un desarrollador lo abre a mano para depurar algo y, como suele pasar, se le olvida cerrarlo, la próxima vez que ejecutes la detección de deriva, CloudFormation te va a marcar ese recurso como modificado. Te da una alerta visual clara de que ahí hay un cambio no autorizado y potencialmente peligroso. Es como tener un vigilante de seguridad que da una ronda cada noche y comprueba que todas las puertas y ventanas están cerradas como deben, ¿no? ¿Y para el resto del universo que no usa exclusivamente CloudFormation? Para ellos, y bueno, para muchos que sí lo usan también, la herramienta fundamental es Terraform. Y en concreto su comando estrella, Terraform Plan. Este comando es el arma principal contra la deriva. No se limita a enseñarte los cambios que tu código va a aplicar. Primero, hace una reconciliación. Compara tus archivos de configuración con el estado del mundo real que tiene guardado y te saca cualquier discrepancia. Ah, vale. La clave, y esto lo subraya el artículo, es automatizar la ejecución de Terraform Plan dentro de tus pipelines de CI/CD. Así, cada vez que alguien propone un cambio, el sistema comprueba automáticamente si la realidad se ha desviado de lo que esperábamos. Me encanta la metáfora que usa el texto para esto. Dice que es como hacer un inventario meticuloso de la despensa antes de escribir la lista de la compra. Así te aseguras de que la lista se basa en la realidad, en lo que tienes y no en lo que crees que tienes. Es una analogía perfecta. Te permite ver qué falta, qué sobra o qué ha aparecido ahí misteriosamente antes de planificar nada. Es una comprobación de la realidad. Eso me genera una duda casi existencial. En equipos grandes, con varias personas trabajando a la vez, si el plano maestro, que es el fichero de estado de Terraform, es tan crucial, que evita que 2 arquitectos bien intencionados lo modifiquen a la vez y acaben, no sé,
construyendo dos casas distintas en el mismo solar. Esa es una cuestión crítica, sí. Y la solución es doble. Primero, usar ficheros de estado remotos. Guardarlos en un sitio centralizado y seguro, como un bucket DS3 en AWS o un blob storage en Azure. Pero eso no es suficiente. Hay que combinarlo con un mecanismo de bloqueo de estado, usando servicios como DynamoDB en AWS o Consul. El artículo lo explica con otra analogía excelente. Es como tener un bibliotecario muy meticuloso que gestiona el plano maestro. Me gusta. Cuando un ingeniero ejecuta Terraform, toma prestado el plano. Técnicamente adquiere un bloqueo, y eso impide que nadie más pueda hacer cambios a la vez. Cuando termina, devuelve el plano, libera el bloqueo, y esto garantiza que todo el mundo trabaje siempre con la versión más reciente y precisa. Se evitan inconsistencias catastróficas. Entendido. O sea, Terraform Plan nos avisa cuando el fuego ya ha empezado, aunque sea una pequeña brasa. Pero, ¿no sería mejor construir la casa con materiales ignífugos para empezar? El artículo sugiere que la verdadera maestría no está en apagar fuegos, sino en evitar que se produzcan estas chispas. Exactamente. La detección es reactiva, la prevención es proactiva. Se trata de construir cimientos sólidos, y el artículo desgrana 3 estrategias fundamentales. La primera y la más importante es adoptar la infraestructura como código como la única fuente de la verdad. Es la base de todo. La idea es definir, pues, todo lo posible con herramientas como Terraform. El código se convierte en el plano definitivo, el incuestionable. Y ese código, claro, debe estar guardado bajo 7 llaves en un sistema de control de versiones como Git. Innegociable. Git no es solo una copia de seguridad, es un historial completo y auditable de cada cambio. Quién lo hizo, cuándo, y si los mensajes de commit son buenos, por qué lo hizo. Y lo más importante, facilita la revisión por pares a través de pull requests. La analogía del artículo aquí es la de una receta maestra colaborativa. Cada cambio propuesto es un borrador que otros chefs experimentados revisan y aprueban antes de que se incorpore al libro de recetas principal. Me gusta esa idea. Así te aseguras de que solo los cambios validados, intencionados y seguros llegan a producción. Vale. La idea del IAC como fuente única de la verdad suena maravillosa en una presentación, pero seamos realistas. Son las 3 de la madrugada, producción está ardiendo y una ingeniera sabe que puede arreglarlo en 2 minutos entrando en la consola. ¿De verdad va a esperar a hacer un pull request, pasar los test y esperar a que se despliegue? ¿Cómo se concilia la pureza teórica con la cruda realidad de una emergencia? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta requiere disciplina cultural. La regla de oro es: rompe el cristal en caso de emergencia. El cambio manual se permite para restaurar el servicio lo antes posible. Pero, y esto es crucial, el ticket de la incidencia no se cierra hasta que ese cambio manual sea reflejado en el código de Terraform Ah, amigo. y sea desplegado por el pipeline normal. El cambio de emergencia es una deuda técnica temporal, y hay que pagarla de inmediato. Si no, acabas de introducir deriva intencionadamente y el ciclo vuelve a empezar. Es un compromiso muy sensato. El segundo pilar de la prevención parece algo más mundano, pero el artículo le da mucha importancia. ¿El etiquetado? Así es. En un entorno cloud complejo, dinámico, con miles de recursos, no basta con saber que existen. Tienes que entender su contexto. Implementar una estrategia de etiquetado consistente y obligatoria es fundamental. Los beneficios son enormes. Puedes identificar rápido el propósito de un recurso, a qué servicio, equipo o entorno pertenece. Claro. Permite asignar costes de forma precisa. Facilita la automatización, como hacer copias de seguridad solo a los recursos con la etiqueta Backup Daily. Y simplifica muchísimo las auditorías. La analogía que proponen me parece brillante. Es como hacer una mudanza de una gran oficina. Si pones etiquetas claras y estandarizadas en cada caja... ¿Sabes lo que hay dentro? Exacto. Contabilidad, tercer trimestre, facturas, pues sabes qué hay dentro y a quién pertenece. Si encuentras una caja sin etiqueta, es sospechosa por defecto. Y la tercera estrategia es un recordatorio de humildad. Las auditorías manuales. Me sorprende que en un mundo tan automatizado se siga confiando en el ojo humano. Porque la automatización es increíblemente poderosa, pero no es un sustituto infalible del juicio y la experiencia humana. Periódicamente, un ingeniero o un arquitecto senior debe examinar el entorno.
Y no buscan solo discrepancias con el código, que para eso ya tenemos las herramientas. Buscan cosas que una máquina no vería. Recursos huérfanos que gastan dinero. Configuraciones que son técnicamente correctas pero ineficientes. Componentes obsoletos. Fallos de lógica, quizás. O fallos lógicos en la arquitectura, justo. Es la diferencia entre tener detectores de humo, que son los chequeos automáticos, y contratar a un inspector profesional para que revise la casa. El inspector puede detectar grietas en los cimientos que los sensores simplemente no están diseñados para ver. Pues, recapitulando con el alivio de quien ha sobrevivido a una expedición compleja, si lo he entendido bien, no estamos buscando una única herramienta mágica que solucione esto. Más bien, se trata de adoptar una disciplina, casi monástica. Es un viaje que empieza con lo básico, usar infraestructura como código en Git como única fuente de verdad. Luego maduras hacia la detección automática en los pipelines, para que nada se te escape. Y alcanzas la maestría con el etiquetado proactivo, para mantener el orden. Y finalmente con la sabiduría de las auditorías manuales para aplicar el criterio humano. Exacto. No es una solución, es una disciplina. Y las recompensas de este esfuerzo continuo son muy tangibles. El artículo las enumera claramente. Una mayor fiabilidad operativa, una postura de seguridad mucho más sólida, auditorías de cumplimiento más sencillas. ¿Y despliegues más rápidos? Y despliegues más rápidos y predecibles. Y, por supuesto, un control real del gasto en la nube. La metáfora final del texto es que es un compromiso continuo, como cuidar un jardín. No lo plantas una vez y te olvidas, no. Tienes que regarlo, quitar las malas hierbas y podarlo constantemente para que se mantenga sano y productivo. Es una buena imagen, aunque, siendo honesta, la reflexión irónica que se me ocurre es que, a pesar de toda esta complejidad y esfuerzo, mañana seguramente se romperá algo completamente distinto. Y por una razón que ni siquiera habíamos imaginado. Es la humilde naturaleza de nuestro trabajo. En fin, para quien quiera todos los detalles técnicos sin nuestras divagaciones filosóficas ni nuestros lamentos, la recomendación es, por supuesto, leer el artículo completo. El enlace está en la descripción de este análisis. Visiten nivelepsilon.com. Ha sido un placer. Hasta la próxima.